El Señor le bendiga a cada uno. May God bless you each one. Estamos contentos de estar en la casa del Señor otra vez. We're happy to be in the house of the Lord one more time. Terminando un año, We are finishing 1 a year, punto de empezar otro. about to start on another Nuestro one. último domingo del año 2024. Our last Sunday of the year, 2024. Leamos nuestra escritura, Santiago 5:11. Let us read our scripture, James 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Behold, we count them happy which endure. Habéis oído de la paciencia de Job Ye have heard of the patience of Job, y habéis visto el fin del Señor. En- El Señor es muy misericordioso y piadoso. and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and tender mercy. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Te damos gracias, Señor Jesús, We give you thanks, Lord Jesus, por permitirnos estar en tu presencia hoy. for allowing us to be in your presence today. Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, Father, we ask you for your Holy Spirit to move que among tu us. sangre nos cubra May your blood cover us. y que tu Espíritu Santo acaricie nuestros corazones, And may your Holy Spirit cares our hearts, y que pueda pacificar nuestras mentes and that he may pacify our y minds, que podamos entrar en tu presencia sin nervios, and that we may enter into your presence without any nerves, sin tensión, without any tension, y que podamos tener paz en nuestras almas that we can have peace in our souls, para alimentarnos de tu palabra, Señor. to feed ourselves from your word. Padre, déjanos tomar la revelación en nuestro corazón. Father, let us take the revelation in our hearts. Bendiga a aquellos que escucharán esto después. Bless those who are going to listen to this Bendice after. el que habla y el que traduce. Bless those who speak and the ones who Y translate. recibe la gloria esta mañana. And receive the glory this Y morning. déjanos aprender algo de esta sabiduría de tu palabra. And allow us to learn something from the wisdom of your word. Estas cosas se queden en nuestro corazón. Let these things remain in our En el hearts. nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Seguimos estudiando You may be la seated. historia de Job. We keep studying the story of Job. Todavía no hemos entrado a todo el contenido del libro, We have haven't entered to the whole content of the book, pero estamos viendo las cosas relacionadas a la historia de la vida de Job. but we are looking to the things related to the story of Job. Vimos en el culto pasado que se abrió la escena sobrenatural. We saw that the last service that the supernatural scene opened up. Esto es Job 1:8. This is Job 1:8. Y Jehová dijo a Satán: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and escheweth evil? Esto es el verso 9 ahora. Verse 9. Y respondiendo Satán dijo a Jehová: ¿Teme a Job a Dios de balde? Then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for naught? La primera acusación de Satanás es que Job servía a Dios por interés. The first accusation from Satan of Job, it was that Job served God for interest. Realmente Job no te ama. In reality, Job doesn't like you, Job solo doesn't love ama, you. solo ama tus bendiciones. He only loves your blessings. Entonces el Señor dice el verso 10, Verse 10, he says, no le has cercado a él, tú a él, a su casa y a todo lo que tienen de alrededor. Hast not thou made an hedge about him and about his house? Entonces vimos en el culto pasado que Satanás es inferior a Dios We saw the last service that Satan is inferior to God, y que Satanás no puede tocar a los hijos de Dios. and that Satan cannot touch the children of God. Luego en el verso 11 Then in verse 11, dice: mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. but put forth thy hand now and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Entonces Satanás no puede tocar a un creyente sin el permiso de Dios. So Satan cannot touch a believer without the permission of God. Esto nos debe dar una gran confianza. That should give us a great confidence. Esto debe ser una revelación para nosotros. This should be a revelation for us. Esto debe darnos paz. This should give us peace. Porque todo lo que suceda en nuestra vida, Because everything that happens in our life, si Dios lo permitió, Él tiene un propósito. if God allowed it, he has a purpose. Y Él tiene pensamientos
buenos hacia su pueblo. and he has good thoughts towards his people. Nada de lo que Dios hace lo hace para dañar a sus hijos. Nothing of God, what God does is to damage his children. Todo obra para bien para los que aman a Dios. Everything works for good for to them that loves the Lord. Entonces aquí nos terminamos el culto pasado. So we el finished verso 12. last service in verse 12. Y dijo Jehová a Satán, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power. Solamente que no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán delante de Jehová. Only upon himself put not forth thy hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Satanás recibió el permiso de tocar todas las posesiones de Job. Satan received the permission to touch all the possessions of Job. Entonces hay mucho que aprender de ahora en adelante. So there's too much to learn from now on. El hermano Branham dice, Brother la Branham says, tormenta comenzó. The storm started. Verso 1:13. Verse 1:13. Y un día aconteció que los hijos e hijas que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. O sea, un día normal, un día feliz, So a normal day, a happy day, con mucha alegría, with a lot of porque happiness. apenas los 7 días de fiesta comenzaban. Because just the 7 days of feast just started. Estaban apenas en la casa del primogénito. They were in the house of the firstborn. Entonces dice el verso 14. Verse 14 Y says, vino un mensajero a Job que le dijo, estando arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. And there came a messenger unto Job and said, The oxen were plowing and the asses feeding beside them. Ponga atención en lo que leemos. Pay attention to what we read. Acometieron los sabeos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada, solamente escapé yo para traerte las nuevas. And the Sabeans fell upon them and took them away. Ye, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. Esto fue el asalto de ladrones. This is the assault of the thieves. Entonces perdió los bueyes, perdió las asnas, So he lost the oxen, he lost the asses, perdió los trabajadores. he lost the employees, he lost the laborers. Ajá, entonces verso 16. Verse 16. Y aún estaba hablando, While y he vino was otro que le dijo. What he was yet speaking, there came also another and said, Dicen por ahí que los problemas nunca vienen solos. somebody says over there that problems doesn't come by itself. Y entonces este es un problema detrás de otro. This is a problem after the other. Dice, y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los mozos y los consumió. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. The fire of God is falling up from heaven and hath burned up the sheep and the servants and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. O sea, Job perdió su empresa, sus negocios. So Job lost his companies, his businesses. Perdió sus trabajadores. He lost his employees. Entonces, esto fue una catástrofe natural. So this was a natural catastrophe. O sea, fuego cayó del cielo. Fire came down from heaven. O sea, rayos. So lightning. Entonces produjeron incendios. So it produces fires. Entonces quemaron a todos los trabajadores con las ovejas. So burn everybody with their sheep. Entonces dice el verso 17. Verse 17 says, Y todavía estaba hablando, y vino otro que le dijo. What he was yet speaking, there came also another and said, Los caldeos hicieron 3 escuadrones, y dieron sobre los camellos y tomáronlos, y dieron a los mozos a filo de espada, y solamente escapé yo para traerte las nuevas. And said, The Chaldeans made out 3 bands and fell upon the camels and have carried them away. Ye slain the servants from the edge of sword, and I only am escaped alone to tell thee. O sea, los caldeos eran los babilonios. So the Chaldeans were the Babylonians. Entonces esto era el gobierno. This was the O government. sea, vino el IRS y le quitó todo lo que quedaba. So the IRS came and took everything that was left. Entonces él que perdió todo eso, ¿sí? So he lost everything. Ahora, pero el problema no termina ahí. But the problem doesn't end up in there. Llegamos al verso 18.
Verse 18 comes. Y entre tanto que este hablaba, vino otro que le dijo, While he was yet speaking, there came also another and said, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in the house of the eldest brother's house. Y he aquí un gran viento vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron, y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. And behold, there came a great wind from the wilderness, and it smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and I only am escaped alone to tell thee. Esto fue un huracán, There was a hurricane, otra catástrofe natural. another natural Pero el catastrophe. hermano Branham dice Brother Branham que says Satanás tiene poder sobre los elementos. that Satan has power over the Y que elements. Dios envía bendiciones, God sends blessings, pero el diablo envía tormentas. but the devil sends storms. El profeta dice eso. The prophet says it. Usted recuerda cómo el hermano Branham habla de los 1000 diablos del mar que quisieron ahogar a Jesús. You remember when Brother Branham speaks about the 1,000 devils of the sea trying to sink Jesus? Ajá, ellos trajeron una tormenta. They brought a storm. Y el hermano Branham allá en Alemania, Brother Branham over there in Germany, y 15 brujos trajeron una tormenta. 15 sorcerers brought a storm. Y dice que las 4 esquinas de la carpa temblaban. He says that the four corners of the tent would shake. Entonces ya puede imaginarse lo que pasó con los hijos de Job. Now, can you imagine what happened to the children of Job? Aquí viene la parte final de toda esta tormenta. This is the end part of all the storm. La actitud de Job. The attitude of Job. Verso 20. Verse 20. Entonces Job se levantó, Then Job arose rasgó su manto and rent his y mantle trasquiló su cabeza and shaved his head y cayendo en tierra, adoró. and fell upon the ground and worshipped. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. And said, naked came out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. In all these, Job sinned not, nor charged God foolishly. En estos 3 versos podemos hablar mucho tiempo. In these 3 verses, we can speak a long time. Podemos ver una cosa importante en el verso 20. We can see important things in verse 20. Cómo Job se levantó, rasgó sus vestidos. How Job stood up and rent his mantles. O sea, esa es una muestra de sufrimiento y de dolor. That is a show of suffering and pain. Algunas veces los cristianos evangélicos Sometimes the evangelical believers, creen que un cristiano no debe sufrir. they think that a Christian should not suffer. ¿Por qué estás llorando? ¿Que no tienes fe? Why are you crying? Don't you have faith? Eso es falso. That is O false. sea, el dolor es real Pain is real, y nosotros podemos expresarlo. and we can express it. Entonces Job era un hombre que sabía expresarlo. So Job was a man that was able to express Pero pain. aún en medio de su dolor, cayó de rodillas y adoró al But Señor. even in his pain, he fell on his knees and he worshipped. Entonces el dolor y la adoración no son enemigas. So pain and worship are not enemies to each other. Entonces otra cosa que podemos ver Another thing that we can see es que Job no tenía su corazón en las cosas terrenales, is that Job didn't have his heart on the earthly things, porque él sabía que no tenía, Dios le había dado todas esas cosas. he knew that God gave him all those things. Entonces recordamos And we remembered, que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. and it says, in all these Job sinned not, nor charged God foolishly. O sea, que no acusó a Dios de tener malas intenciones. He didn't accuse God of having bad intentions. Ya estudiamos eso. We studied that Ahora already. una pregunta. Not a question. ¿Cómo pudo Job tener esa actitud?
how Job was able to have that attitude. porque es algo tan asombroso It's something so amazing que parece que nadie pudiera lograr eso. that it looks like nobody can achieve Si that. usted mira el tamaño de la tormenta, If you see the size of the storm, usted dice, no, yo no sería capaz de adorar al Señor en ese momento. you said, oh no, I would not be capable of worshiping God in that moment. Todo creyente tiene esa capacidad, Every believer has that capability, pero tenemos que entender cómo lo logró Job. but we have to see how Job achieved it. Yo quiero que note una cosa extraña que estaba pasando. I want you to notice something strange that was happening. Vino un mensajero con las malas noticias A messenger came with the bad news, y mientras todavía estaba ese hablando, vino otro. and while he was speaking, another one came. Y mientras vino ese estaba hablando, vino otro. And while that one was speaking, another one came. ¿No ve usted un patrón? Can you see a pattern? Y luego dice, And then he says, el primer mensajero dijo, the first messenger says, solo yo quedé vivo para darte la noticia. I alone am alive to give you this, to tell you the news, to tell you about it. Y el siguiente dijo lo mismo. And the next one said the same thing. Y el siguiente dijo lo mismo. And the next one said the same ¿Ve thing. usted otro patrón? Can you see another pattern? Entonces aquí hay algo raro, There's something strange here porque las cosas no suceden así. because things doesn't happen that way. Entonces hay algo que le encendió la luz roja en la mente de Job. So there was something that turned on the red light to Job. Aquí hay un patrón. There is a pattern here. Esto tiene un propósito. This has a purpose. No es algo que sucedió simplemente, It's not something that just happened, sino parece algo planeado. but it looks something that is planned, Mire, es algo asombroso, hermano. something amazing. Pero usted puede ver el movimiento de Dios en su vida. But you can see the movement of God in your Y life. cuando las cosas suceden en nuestra vida, And when things happen in your life, si usted tan solo abre sus ojos espirituales, if you can open your spiritual eyes, usted va a ver el patrón. you will be able to see the pattern. Nosotros le echamos la culpa de todo al diablo, We put the guilt of everything to the devil, pero Job We no blame vio the al devil. diablo en eso. but Job didn't blame the devil to that. Él dijo, ¿por qué está sucediendo esto así? He said, why is this happening this way? Este tiene que ser Dios. This has to be God. Dios está en este negocio. God is in this business. Ahora, ¿por qué? Now, why? Entonces Job comenzó a pensar. So Job started to think, Si nosotros abrimos nuestros ojos espirituales if we can open our spiritual en eyes las cosas que pasan, in the things that happen, no vamos a echarle la culpa a la suerte. we're not gonna cast we're not gonna blame the luck. No, no es eso. It's not that. ¿Qué es lo que está pasando? What is Esa es happening? nuestra pregunta. That is our question. Aquí hago esto y sale mal. I do this and it becomes wrong, Hago or it esto y goes sale wrong. mal. I do this and it goes wrong. Entonces, ¿qué pasa, Señor? So what is happening, Lord? Esa es la pregunta que podemos hacer. So that's the question that we can do. Ahora, can make. si Dios puede estarnos castigando, God can be punishing porque us Dios castiga a sus hijos. because God punishes children. Entonces, si ya hicimos algo mal, If we did something wrong, lo sabremos. we will know it. Dios nos está abriendo los ojos God is opening our para eyes que despertemos so we can wake up y veamos cuál es nuestra condición. and see what is our condition. Pero si las cosas malas están viniendo But if the bad things are y happening no hemos hecho nada malo, and we have not done wrong things, también Dios nos dará testimonio. God will give us testimony of Mire lo it. que dijo Juan, Look what John said. primera de Juan 3:20. 1 John 3:20. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, For if our heart condemned us, eso es lo que pasaba con Job. this is what was happening with Él miró Job. hacia adentro He looked to the y se inside dio cuenta que su corazón no le reprendía. and he realized that his heart Pero was not si, rebuking him. si algo pasa But if something happens y Dios envía reprensión a nuestro corazón, and God sends a rebuke to our heart, ¿ve usted la luz roja? can you see the red light? Entonces dice, si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. God is greater than our heart and knoweth all things. Pero mire este siguiente verso. But look at the next verse. Carísimos, si nuestro corazón
no nos reprende, Beloved, if our heart condemned us not, tengo problemas en mi vida. we have problems Hay in our una lives. tormenta There aquí. is a storming here. Hay cosas malas que están pasando. There are bad things happening, Pero mi corazón no me reprende. but my heart doesn't rebuke me. Confianza tenemos en Dios. Then we have confidence towards God. ¿Ve usted a Can you dónde see? estaba la paz que Job tenía? Can you see where the peace that Job had was? Él podía ver que era Dios el que estaba en eso. He was able to see that it was God that was Entonces, in él the no midst of sabía lo it. que estaba pasando, He didn't know what was happening, pero sabía que tenía que haber un propósito. but he knew that there was a purpose. No lo conocía en ese momento He didn't know in that y moment, nosotros tampoco. and we don't know Va, either. va a pasar mucho tiempo quizás A long time will pass probably, para que podamos entender nuestra vida. so we can understand our life Ahora mismo, right now. al final del año, At the end of the usted year, puede mirar hacia atrás you can look back. y ver lo que ha pasado a través de estos años. So what has happened in these years, Y ahora usted entiende and now you understand por qué sucedió esto, por qué sucedió lo otro. why that happened, Pero en el momento usted no lo entendió. but in the moment you didn't know. Otra cosa que le dio a Job esa actitud Another thing that gave Job that es attitude lo que el hermano Branham revela. is what Brother Branham reveals, Que él estaba seguro que había llenado el requisito de Dios. that he was sure that he was fulfilling the requirements of God Porque él estaba bajo la sangre. because he was under the Es blood. lo que dice el profeta. Is what the prophet Es says. maravilloso. It's wonderful Porque todo el mundo trata de dibujar a un Job perfecto, sin errores. Everybody tries to draw Job perfect without mistakes. Oh, qué hombre más perfecto. Ese hombre nunca fallaba. What a perfect man! That man would never commit a mistake. Pero eso no es el Job que el hermano Branham muestra. But that's not the Job that Brother Branham shows. Un Job, él muestra a Job agarrado de la sangre He del cordero. shows the Job taking a hold of the blood of the Lamb. Estar cierto de Dios, párrafo 67. Be certain of God, 67. Pero Job dijo, he hecho mi confesión. But Job said, I've made my confession. He puesto el holocausto delante de Dios y no soy un pecador. I have put my burnt offering out before God. I'm not a sinner. Esto es maravilloso, hermano. This is wonderful. Allá afuera el mundo está lleno de pecadores. Over there, the world is filled with sinners. ¿Y usted es santo? And you're holy? No, usted y yo somos pecadores también. No, you and me, we're sinners as ¿Cuál es la well. diferencia entre aquellos y nosotros? What is the difference between them and us? Que por nosotros hay una sangre, hermano. That for us there is a blood. Nosotros aceptamos el sacrificio provisto We accept the sacrifice given, y ellos no lo han aceptado todavía. and they have not accepted yet. Por eso es que nosotros no somos pecadores con el mundo. That's why we are not sinners like the world. Aunque seguimos siendo seres humanos llenos de errores, Even though we are keep being human beings with mistakes, nuestro fundamento es la sangre del Cordero. our foundation is the blood of the Lamb. Él sabía dónde estaba parado. He knows where he was standing. ¿Lo sabe usted? Do you know it? Entonces todo siguió una y otra vez tan duro como podía ser, Then everything went out just on and on and on as hard as it could go, tratando de derribar a Job trying to down Job y llevarlo a un punto en el que él negaría a Dios y negaría el holocausto. and to bring Job to a place that he would deny God and deny that burnt ¿Ver offering. lo que el diablo quiere? Can you see what the devil wants to do? Quiere que usted niegue su fe en Dios, He wants you to deny your faith in God, pero que niegue el poder de la sangre en su vida. but deny the power of the blood in your Él life. quiere que se suelte de la sangre. He wants you to let go of the blood. ¡Qué cosa! En ese mismo momento en que usted se retrae de cualquier cosa que confiese, demuestra su debilidad y su duda a Dios. The very minute you take action upon anything that you confess, it shows your weakness, your doubts of God. Usted le pide a Dios cualquier cosa y anda por allí dudando de ello, entonces usted es un dudador, no un creyente. You ask God for anything and walk around doubting it, then you are a doubter, not a believer. Job sabía cuál era su fundamento y se mantuvo firme sobre él. Job knoweth where he stood, and he stood firm on that foundation. Entonces aquí viene la gran tormenta. Here's the great storm. Él examinó hacia adentro
that he examines to the y inside, vio que había paz entre él y Dios. and he saw that there was peace between him and Él God. había cumplido el requisito de Dios. He had fulfilled the requirement of God. Entonces él cayó de rodillas y Then adoró al Señor. he fell on his knees and worshiped the Yo Lord. no entiendo qué está pasando, I don't understand what is happening, pero Dios me va a decir lo que está pasando. but God will tell me what is happening. Escuche el párrafo 43 Listen de este cierto de Dios. to the paragraph 43, be certain of Que God. esto penetre profundamente y nunca se aparte de usted. May this go way down deep and never move from you. Si ustedes han confesado su pecado y han cumplido cada requisito que Dios requiere, If you have confessed your sin and you have met every requirement that God requires, ¿cuáles son los requisitos? what are the requirements? Ahora Dios, ya conocemos la palabra. We know the word now. Si la palabra pide que usted se bautice, usted se ha bautizado. If the word asks you to get baptized, you Si la palabra are pide que baptized. usted confiese sus pecados, If the word asks you to confess your usted sins, lo ha hecho. you have done it. Si usted ha ofendido a alguien, ha ido a arreglarlo. If you have offended somebody, go over there and fix it. Entonces sus manos están limpias So your hands are clean porque todas sus fallas están bajo la sangre. because all your faults are under the blood. Ajá. Entonces dice, y aún así, él permanece en silencio. Recuerde, la fe dice que él es. And still he says silent. Remember, faith says that he is. ¿Ve usted que lo que Job hizo no es imposible para usted? Do you know that what Job did is not impossible for you? Si usted tiene la fe que Job tenía, If you have the faith that Job had, y le voy a decir, usted tiene algo más grande que lo que Job tenía. I'm going to tell you, you have something greater than Job had. Porque la sangre que Job tenía, creía era la sangre de un animal. Because the blood that Job believed into, it was the blood of an animal. Pero la sangre que nosotros tenemos es la de Dios mismo. But the blood that we have is God himself. Dios solo está probando su fe porque Él ama hacer eso. God is only testing your faith, for he loves to do that. Entonces la fe se aferra a eso sin saber de qué se trata todo, pero sabe que Él es y está cierta de que Él es. Then faith holds on to it, not knowing what it's all about, but he knows that he is and is certain that he is. ¿Cuál es nuestro problema? What is our Que problem? ponemos a un lado nuestra fe That we put aside our y faith comenzamos a pensar and we start y thinking a preocuparnos. and to get worried. Por eso es que no experimentamos estas cosas. That's why we don't experiment these things. Dice, no hay nada que la mueva. Él es y usted está seguro. There is nothing will move it. He is and you are sure. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas de águila, correrán y no se cansarán, y si anduvieren no se fatigarán. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings of an eagle. They shall run and not be weary. If they walk, they shall not faint. Y otra escritura dice, And another scripture y says, aunque pases por el agua no te ahogarás. and if you go through waters, thou shalt not drown. Y aunque pases por el fuego no te quemarás. And if you go through the fire, thou shalt not get burned. Aquí hay algo asombroso. It's something amazing here. Cosas que solo William Branham puede decir. Things that only Real Branham was able to say. Estas palabras que Job dijo en Job 3:25. These words that Job said in Job 3:25. Estas son palabras de Job. These are words of Job. Mire, porque la cosa que yo más temía me ha venido y me ha acontecido lo que temía. For the thing which I greatly fear is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me. A ver, ¿están conmigo? Are you still with me? Aprendamos esta otra sabiduría. Let us learn this other wisdom. Necesitamos revelaciones. We need revelation. El temor. Fear. Job tenía. Job had. Ajá, él tenía Oh, temor. temía. Job was afraid. Ujú. El temor es la fe del diablo. Fear is the faith of the devil. Si usted tiene que dejar de creerle a Dios You have to stop believing in God para poder tener miedo, to be able to have fear, para poder creerle al diablo. to be able to believe the devil. Entonces, si usted tiene temor, usted está teniendo la fe del diablo. So if you have fear, you have the faith of the devil.
Y la fe en Dios es poder And faith in God is power para cumplir sus promesas. to fulfill his promises. Pero la fe del diablo es poder But the faith of the devil, of God, is power. para traer cosas malas. al Oh, ser. the devil, the faith of the devil is power to bring bad things to your life. Escuche lo que el profeta dice. This is what Brother Brennan says, La the fe prophet. perfecta. Perfect faith. En el libro de Job dice, Job temió. In the book of Job, it says Job feared. Y lo que temía en realidad sucedió. And what he feared, it actually happened. ¿Qué lo provocó? Su miedo. What brought it? His fear. Eso es lo que lo hizo suceder. That's what made it happen. Es duro decir esto. It's hard to say this. Su fe lo habría mantenido alejado de eso, pero su miedo lo trajo a él. His faith would have kept him from it, but his fear brought it to him. El miedo es un imán para las cosas malas. Fear is a magnet to the bad things. Oh, Dios nos ayude. May God help us. Él tenía miedo de que esto sucediera y sucedió. He was scared it was going to happen, and it did happen. Ahora, si sabíamos que no sucedería, no sucedería. No. ¿Ve lo que quiero decir? Now, if we know it would have happened, it would have not happened. See what I mean? Si tiene miedo cuando llega a la línea de oración, tal vez simplemente no tengo suficiente fe. Nunca sucederá, no se preocupe. If you're afraid when you come to the prayer line, maybe I just haven't got the faith sufficient. It'll never happen. Don't worry. See? ¿Van a orar por usted? They're going to pray for you. ¿Está usted enfermo? You're sick. Pero si usted aquí adentro, But you deep inside of you, antes de recibir la oración, before you receive the prayer, viene con temor, no, quizás no va a pasar. you come with fear. Oh, probably it's not going to happen. Mejor ni venga, Don't even come, porque no va a pasar. because it won't happen. El problema, dijo el hermano Branham, The problem, Brother Brennan es que said, nosotros tenemos las dudas por dentro is that we have the fear of the inside, y venimos a buscar a Dios afuera. and we come to seek God outside. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. ¿Sí? Cuando es al revés, When it's the contrary, usted tiene que venir con la fe adentro, you have to come with the faith on the inside. diciendo, Señor, aquí vengo a traer mi bendición. So I come, Lord, to get my blessing. Pero nosotros venimos, yo sé que no va a pasar. Ayúdame, Señor. But we come, I know that it's not going to happen. Help me, Lord. Esa no es la fe. That is not faith. Por eso es que la fe es un regalo de Dios. That's why faith is a gift from God. Pero si usted sabe que va a suceder, sucederá. But if you know that it's going to happen, it will happen. Ve, mire, es una sustancia de algo. See, it's a substance of Job something. tenía miedo de que estas cosas le sobrevendrían y lo hicieron. Job had a fear that these things would come upon him, and they did. Si tiene miedo de que su enfermedad no lo dejará, no lo dejará. If you fear that your disease won't leave you, it won't. Pero si tiene fe, lo hará. But if you have faith, that it will. Y con este pensamiento, And with this el thought, hermano Branham nos da grandes enseñanzas. Brother Branham gives us great teachings. Dice el hermano Branham, vaya a ver al doctor. Brother Branham says, go and look at the Y doctor. cuando él va a darle a usted una medicina, And when he is going to give you a medicine, dice, él lo primero es que trata de aumentar su fe a la medicina. the first thing that he's going to do is to raise your faith towards the medicine. Oh, esta es muy buena. Oh, this is a good one. Esta es la mejor que tenemos para esto. This is the best one that we have for this. Tómeselo de esta manera y ya va a ver, va a estar bien. You take it in this way, you'll see you will be fine. You'll be fine. Y digo, porque si usted se toma una medicina sin confianza, Because if you take a medicine without a con confidence, temor en su corazón, with fear in your heart, la medicina puede ser muy buena, the medicine can be very good, pero no va a ser ningún buen efecto. but it won't do a good effect. ¿Qué le parece eso? What do you think? El hermano Branham nos habla de Pedro Brother Bennett speaks about Peter caminando sobre las aguas. walking upon the waters. Cuando él miraba a Jesús, When he saw Jesus, él no tenía miedo. he was not afraid. Él oyó la palabra. He heard the word. Él le dijo, Señor, di la palabra y yo camino. He said, Lord, say the word and I'll walk. La palabra habló. The word I spoke. Ven, camina. Come. Y él Walk. comenzó a caminar. And he started walking. Mientras miraba a Jesús, While he was looking to él Jesus, iba caminando sobre la tormenta. he was walking upon the storm. Esto es lo que Job estaba haciendo. This was what Job was doing. Sus ojos estaban puestos en Dios. His eyes were set upon God. Ajá.
Pero cuando Job quitó los ojos de Jesús But when Job removed his eyes from y the Lord miró las olas And y el he's- viento, and he saw the waves and the storm, the wind, entonces, ¿qué fue lo que reemplazó la fe? then what replaced faith? Miedo. Fear. Y el miedo hizo que se hundiera. And fear made him to sink. Abraham, dice el profeta. Abraham, the La prophet Biblia says. da testimonio de Abraham. The Bible gives testimony of Y dice Abraham. que Abraham ni siquiera consideró que su cuerpo ya estaba muerto. Abraham didn't even consider that his body was dead already. No consideró que el vientre de Sara ya no trabajaba. Didn't consider that the womb of Sarah didn't work anymore. No consideró que tenía 90 años. Didn't consider that he was 90 years old. No consideró ninguna dificultad. Didn't consider any difficulty. Por eso es que siguió creyendo. That's why he kept believing. Por eso es que siempre el hermano Branham le decía a las personas enfermas, That's why Brother Branham kept telling the sick people, deje de ver sus síntomas. stop looking at your symptoms. Mire la promesa. Look at the Quédese promise. viendo la promesa. Stay there looking at the promise. Si nosotros podemos hacer eso, If we can do that, entonces el temor no puede entrar en nosotros. the fear cannot go into us, enter in us. Aquí hay otra enseñanza grande. There's another teaching here. Hablamos de esto hace un tiempo. We spoke about this a while back. Como el águila excita su unidad. As the eagle stirred up her nest. El 7. First, chapter, what? Párrafo 7. Sí. Recuerden ahora, Just remember now. si alguna persona toma la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina que Dios ha hecho, la traerá a acontecer. If any persons will take the right mental attitude towards any divine promise that God has made, it'll bring it to pass. ¿Cuál es la actitud correcta? What is the right attitude? Ujú. Si usted puede tomar la actitud correcta hacia lo que él dijo, se cumplirá. If you could take the right attitude towards what he said, it'll bring it to pass. Podría decir esta noche para cerrar, quiero hablarles un momento y decirles esto. But I might say tonight, just closing, I want to talk to you for a moment and say this. Si ustedes no pueden recibir suficiente fe para ser sanados instantáneamente, entonces tomen la ruta del bebé adoptado. If you can receive enough faith to be healed instantly, then you take the adopted baby route. Sabe que Dios tiene sanidad divina y tiene milagros. You know that God has divine healing and has miracles. Dice, un milagro sucede instantáneamente. A miracle happens instantly. Y dice, oh, yo no tengo fe para milagros. And you say, I don't have faith for No miracles. se preocupe, Don't worry. hay otra manera de recibirlo. There's another way to receive it. Es la manera del bebé adoptado. Is the adopted baby route. ¿Alguna vez han oído hablar de adoptar el bebé? Did you ever heard of adopting a baby? Dice, ahora, si ustedes toman a una mujer joven que tal vez está casada y con su esposo, Now, if you take a young woman, she'll maybe be married and she and her husband, y ella tiene miedo de no tener el bebé, and she's scared she isn't going to have a baby. ella quiere uno She wants one. y tiene tanto miedo de no tenerlo que no lo tendrá. And she's so scared she won't have it, she won't. ¿Ve usted la actitud incorrecta? Can you see the wrong attitude? Y él está diciendo que la actitud correcta And he's saying that the correct attitude es la que va a traer la promesa a suceder. is what's going to bring the promise to happen. Pero la actitud incorrecta va a apartar las bendiciones. But the wrong attitude would get away the blessings. ¿Qué es lo que es más natural que una mujer teniendo un hijo? What is more natural than a woman having a child? Si algunas veces la mujer está embarazada y dice, si yo no quería todavía. And sometimes a woman gets pregnant and says, I didn't want it yet. Pero esta mujer detiene su matriz But this woman stops her own womb por temor en su corazón. because of the fear in her heart. Escuche eso, hermano. Listen to that. Dice, porque como Job dijo, las cosas que más temía me han sobrevenido. Because Job, just like Job said, the things that I have feared the most come upon me. See, Mire, el hermano Branham habló tanto sobre Job, hermano. Brother Brennan spoke so much about Job. Tantos sermones sobre There are Job. so many sermons about Job. Pero si usted toma esa misma mujer But you take that same woman y la deja adoptar un bebé, and let her adopt a baby, entonces ella misma tendrá uno. then she'll have one herself. La tranquiliza. It quiets her.
Si no tiene suficiente fe para recibirlo ahora mismo como milagro, entonces adopte la actitud del bebé adoptado. Now, if you haven't got enough faith to receive it right now as a miracle, then take the adopted baby attitude. Señor, es mío porque lo prometiste. Lord, it's mine because you promised it. Me iré esta noche aquí alabándote tal como estaba. I'll go from here tonight praising you just the same as I was. I was well. Entonces observe lo que sucede, lo recibirá. Watch what happens. You'll receive it. Tiene que suceder porque Dios lo prometió. It has to happen. God promised it. Adopte la fe Adopt the faith. y comience a testificar que ya lo tiene. And start testifying that you have it already. Gracias, Señor, por mi sanidad. Thank you, Lord, for my healing. Pero le pueden decir, They can tell you. pero todavía estás enfermo. Probably you're sick. No, el Señor me sanó. No, the Lord healed me already. Sí. Yes. Y usted testifica que ya lo tiene. And you testify that you have it ¿Sabe already. qué es lo que sucede? You know what happens? Tranquiliza su espíritu. It quiets your spirit. Y el temor se va. And the fear goes away. Y el poder del Señor desciende. And the power of God comes down. Y usted recibe lo que pidió. And then you receive what you receive. Aprendamos esa lección. Let us learn that lesson. Ahora, continuemos. Let us continue. ¿Están conmigo aún? Are you still with me? Son las 12. ¿Comenzamos tarde? Ok. Mire, aquí hay algo extraño. There is something strange here. Dice que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. It says that Job had 7 daughters and 3 daughters. 7 sons and 3 daughters. Ajá, ¿sí? En el verso 1:18. In verse Dale. verse 1. 1:18. Oh, in chapter 1, verse 18. Leámoslo de nuevo, mire. Says again, I'm going to read Entre again. tanto que este hablaba, vino otro y le dijo: While he was yet speaking, there came also another and said, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito. Thy sons and thy daughters were eating, drinking, wine in their eldest brother's house. O sea, todos los 10 estaban en la casa teniendo la fiesta. So all the 10 were in the house having the feast. Pero mire el verso 19. But look at the verse 19. Y he aquí un gran viento vino del lado del desierto y dio las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron. And behold, there came a great wind from the wilderness, and it smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead. O sea, solo los varones murieron. So only the elders died. Allí dice. Only the male died. Male died. Los hijos varones murieron. It says the young man died. Pero las 3 hijas de Job no murieron. The 3 daughters of Job didn't die. Véalo usted. Look at it yourself. Allí claramente dice young man. En inglés, en varón dice, en español dice los mozos. And it says in English, it says it fell upon the young man. And ¿Sí? Las hijas de Job sobrevivieron. the daughters of Job survived. Cuando usted ve esto, When you see this, vamos hasta el final del libro de Job. you go to the end of the book of Job. Entonces, cuando Dios restaura todo a When Job, God restores everything to Job, Dios, dice el profeta, le restauró sus 7 hijos a Job, God restored his 7 children to Job, pero no eran 7, eran 10. but they were not 7, they were Solo le 10. restauró 7, He only restored 7 porque 7 perdió, because he lost 7. las otras 3 quedaron vivas. The other 3 were remain alive. El verso Job 42:14. Job 42:14. Y llamó el nombre de la una Yemimá, And he called the name of the first Jemimah, el nombre de la segunda Quisia and the name of the second Kisia, y el nombre de la tercera Keren-Hapak. and the name of the third Keren. Qué nombrecitos. What a name. Tan difíciles. Hard name. Ok. El verso 15. Verse 15. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y diole su padre herencia entre sus hermanos. In all the land where no women are found as so fair as the daughters of Job, and their father gave them inheritance among their brethren.
Recuerde, los hijos de Job ya eran hombres casados. Remember the children of the sons of Job were a married man already. Los hijos de Job sobrevivieron. The sons of Job survived. Entonces los nietos de Job recibieron la herencia que correspondía a sus padres. The grandchildren of Job received the inheritance that they were belonged to their parents. Pero como solamente ellas tres habían quedado vivas, las Because tres hijas, the only 3 daughters remained alive, Job hizo algo completamente original. Job did something completely original. Les dio también a ellas herencia. Gave them as well inheritance. En las Amen. culturas del Oriente, las mujeres no reciben herencia. In the Western Eastern cultures, women, they don't receive inheritance porque ellas se van a casar con un hombre. because they will marry a man. Entonces eso es la parte más asombrosa. That's the amazing part. Usted sabe que Dios le devolvió su riqueza a Job después. You know that God gave to Job his riches back. Entonces es asombroso que estas tres mujeres eran las más hermosas de la tierra. It's amazing that these 3 women were the most beautiful women on earth. Ahora, no quiere decir de que su hija es fea. Si su hija es fea, Dios no lo ha bendecido a usted. It doesn't mean that if your daughter is ugly, that God hasn't blessed you. La razón que en la Biblia dice que eran muy hermosas The reason why the Bible says that they were very beautiful es que cuando un hombre venía a pedirlas en matrimonio, Is that- tenía que pagar una dote. is that when a man would come and wanted to Dowry. marry them, they would come and pay a dowry. La dowry, Dowry. es un precio. It's a price. Entonces, ¿cómo cree usted que Dios le devolvió a Job su riqueza? So how do you think God gave back to Job his money back, his stuff? Por supuesto. Of course, Él tenía tres hijas he had 3 y daughters, por cada una de ellas, and for the 3 of them, quizás reyes se casaron con ellas, probably kings married them porque solo ellos podían pagar a las mujeres más hermosas de la tierra. because only them was able to pay the most beautiful women on earth. Entonces Dios comenzó a devolverle a Job lo que había perdido. So God started giving back Job what he lost. Es algo extraño, ¿no? Something strange, Pero right? este es el Oriente, no es Latinoamérica. But this is the East. It's not Latin America. No es América. It's not America. Entonces, esto es la cultura. That's the culture. Entonces, ahora, para mí es asombroso For me, it's amazing. que el hermano Branham nunca dijo que murieron 10. That Brother Brennan never said that 10 died. Él todo el tiempo dijo que murieron 7. He all the time said that 7 died. Así lo dijo él. That's why he said it. Mire, a propósito de muertos, hablando de muertos, Talking about dead, hay una gran confusión sobre estos hijos de Job. there's a great confusion about the children of Job. Dice, ¿murieron o no murieron? They died or they didn't die. Yo escuché a un predicador I muy heard famoso a famous preacher said diciendo que los hijos de Job no murieron. that the sons of Job didn't die. Solo fue una noticia equivocada. It was a wrongful news. Dice que realmente lo fueron secuestrados But truly that they were kidnapped, porque dice que un fuerte viento golpeó la casa. but because it says a strong wind hit the house. Entonces viento significa guerra. It says wind means war. Entonces los enemigos se los llevaron That the enemies took them away. y por eso es que los hijos fueron restaurados. And that's why the children were restored. Esa es una idea. That's an idea. Otra idea es Another idea is que los hijos no murieron. that the children didn't sino die. que los muertos eran los sirvientes. That the dead were the servants. Pero el hermano Branham dice que sí estaban bien muertos. Barbara Brennan said that they were very dead. Por eso estoy contento de creer el mensaje. That's why I'm very happy to believe the message. Yo tengo un absoluto al cual creer. I have an absolute to believe on. El acercamiento de Dios, párrafo 44. The approach to God, paragraph 44, Dios le duplicó a él. God doubling to him. O sea, Dios le dio el doble de todo lo que tenía. So God gave the double of everything that he had. Y luego, de nuevo, creo que tenía 7 hijos. And then again, I believe he had 7 children. Y Dios restauró sus 7 hijos. And God restored his 7 children. Pero usted sabe que eran 10. But remember that there were 10, Porque los muertos solo eran 7. but the dead were only 7. ¿Alguna vez lo notaron? Did you ever notice? Él nunca duplicó a sus hijos. He never doubled his children.
simplemente le restauró a sus hijos. He Amén. just restored his children to him. Amen. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? Why? How he did do it? A How did he través do it? del acercamiento, el holocausto. Through the approach, the burnt sacrifice. Así es, sí, Señor. That's right. Yes, sir. Todos estaban en gloria esperando que Él viniera. They were all in glory, Dios, waiting for him to come. Dios restauró a Job sus hijos después de que murieron. God restored Job's his children after they were dead. Él nunca lo restauró de vuelta haciéndolo tener 14 hijos. He never restored back, making him 14 children. ¿Ve usted que Él insiste en 7? Can you see that he insists in 7? Mire, también con esto de la restauración de los hijos hay confusiones. Also, with the restoration of the children, there are confusions. Dice que hay enseñanzas que It dicen says that there are teachings that says que los 10 hijos de Job se murieron that the 10 children of Job died, y que Dios le dio otros 10 hijos. and that God gave him another 10 children. O sea, no eran los mismos. They were not the same. Y luego también hay otra enseñanza So there was another teaching. que Dios resucitó a los hijos. God resurrect the children. Pero no es lo que el hermano Branham nos enseña. But that's not what Brother Branham teaches. Dios no le dio más hijos God didn't give him more para children reemplazar. to replace. No, les dio exactamente los mismos. God gave him the same ones, Les dio vida eterna. gave him everlasting life. Y ahora están allá con Job. And now they are over there with Job. Él no perdió a sus hijos. He didn't lose his children. Es algo hermoso. Something beautiful. Ahora, la palabra restauración Now the word restoration, es bien interesante something amazing, porque no aparece en el libro de Job. because it doesn't appear in the book of Job. Y el hermano Branham insiste en esa palabra. And Brother Branham insists on that En word, que Dios restauró a Job sus 7 hijos. that God restored Job his 7 children. ¿De dónde lo sacó? From where did he get it from? Esto es un poquito más teológico. This is more theologists. Mire usted Job capítulo 1 verso 2. Look at Job chapter 1 verse 2. Y naciéronle 7 hijos y 3 hijas. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. Esto es en el principio del libro. This is in the beginning of the book. Y cuando ya todo había sucedido, And when all of this en el happened, último capítulo del libro de Job, in the last chapter of the book of Job, Job 42:13, Job 42:13, dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. he had 7 sons and 3 daughters. Todas las personas, todos los que leen esto en hebreo, Everybody that reads this in Hebrew, saben que allí dice tuvo, no engendró. he says that he says had, not to begotten. Oh, that's O sea, right. él no, si hubiera dicho engendró 7 hijos y 7 hijas, If it would have said he begot more children, more daughters, entonces hubieran sido diferentes. they were different then. Pero cuando dice tuvo, But when it says had, es que no tuvo más. is that he didn't have more. Eso era todo lo que él tenía. That's everything that he had. Pero al final de toda la But historia, at the end of the whole story, todavía los tenía. he still had them. Por eso el hermano Branham dice That's what Brother Branham que los says. hijos de Job no se perdieron. That the children of Job never got Porque lost. Job todavía los tenía. Because Job still had them. A sus 7 hijos que murieron To their 7 children that died, y a sus 3 hijas que no murieron. and the 3 daughters that never died. Mire en el mensaje Tu Casa. Look at the message Thy Estamos House. terminando. We're finishing. Noten, dice el verso 20, el párrafo 29. Paragraph 29. Y noten, dice, y restauró a sus 7 hijos. And you notice that, and restored his 7 children. Él le dio a Job sus 7 hijos. No le dio otros 7 hijos, pero le dio a Job sus 7 hijos. He gave Job his 7 children. No, didn't give him his 7 other children, but gave Job his 7 children. El mensaje fe, párrafo 19. The message Faith, paragraph 19. Notó que después de los días de su tragedia, cuando Dios comenzó a restaurarle de nuevo, Did you notice after the days of the tragedy when God began to restore to Pero- him again? pero ¿se fijó usted? But did you notice? Dios también le dio a Job sus 7 hijos. And God also gave Job his 7 children. ¿Alguna vez pensó dónde estaban ellos? Do you ever think where they were at?
esa ofrenda quemada los representaba. That burnt offering stood for them. Ellos fueron salvos en Amén. gloria, That's right. esperando que Él viniera. They were saved in glory, waiting for him to come. Él está allí con ellos hoy. He's with them today. Serás salvo tú y tu casa. Thou and thy house shall be saved. William Branham, véalo en cada sermón. Look at every sermon Él insiste He que los insists. muertos son 7. that the dead are 7. Entonces, los otros 3 no murieron. The other 3 never died, didn't die. Aquí termina la historia de la tragedia de Job. Here ends the story of the tragedy of Y Job. comienza una nueva historia para Job. And starts a new story for Job. Y en esta historia solo hay 2 versos. And in this story, there are only 2 verses. Y ahora ya vimos todo lo que pasó Now we saw en este tiempo. everything that happened in this time. Ahora, después hay Now, otra after, historia there's another story que está entre líneas. that is in between the lines. Y es los últimos 2 versos del libro de Job. And in the last 2 verses of the book of Job, Job 42:16. Job 42:16. ¿Están conmigo aún? Are you still with Y me? después de esto, After this, o sea, después de que toda esta historia terminó, after all this story passed, o sea, ya las hijas se casaron, the daughters got married, y Job fue restaurada toda su riqueza, all the riches were restored to Job, todo está bien. everything is fine. Después de todo esto, After this, vivió Job 140 años más. lived Job 140 ¿Y years. qué hizo en todo ese tiempo? And what he during all that time? Y dio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. And saw his sons and his sons' sons, even 4 generations. Murió pues Job viejo y lleno de días. So Job died, being old and full of days. Aquí la cosa se hace diferente. This becomes different here. Esta es otra historia. This is another story. De acuerdo a este verso, According to this verse, Job tuvo Job más hijos, had more sons, varones, male, aparte de los 7 que el Señor le dio. besides the 7 that God gave him. Porque vio a esos hijos, Because he saw those sons vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos And the- hasta la 4ª generación. and the children of his children to the 4th generation. O sea, nacieron, They were born, se casaron, they got married, tuvieron hijos they had children, y vio 4 generaciones. de and he esos. saw 4 generations of those children. Esta es otra historia. There's another story here. La esposa de Job, The wife of Job, llamada Citis, called Citis, murió died por causa del dolor de haber perdido a sus hijos. because of the pain that she lost her children. Ella no soportó. She couldn't handle it. Wow. Murió de pena, de tristeza. She died of pain, of sadness. Wow. Y Job se volvió a casar. And Job remarried. Lo asombroso es con quién se casó. The amazing part is, what? Of who he married, Porque también podemos saber con quién. because we can also know to who he got De married acuerdo to. a la historia antigua de los judíos, According to the old story of the Jews, se casó con Dina, la hija de Jacob. she- She married Dinah, the he daughter married Dinah of the daughter of Jacob, de Israel, ¿no? Israel, right? Usted sabe, Jacob tenía 12 hijos y una hija. You know that Jacob had 12 sons and 1 daughter. Y esta hija tuvo problemas. And this daughter had problems, right? Y luego, pues ella ya se había casado con el hombre que la maltrató. She married the man that mistreated her. Estaba viviendo ahí. She was living in Ese era there. su futuro. That was her future. Pero sus hermanos no estaban de acuerdo But her brothers were not agreeing y mataron a todos los hombres del pueblo, And they incluyendo killed- al esposo de Dina. and killed all the men of the city, including the husband of Dinah. Entonces Dina quedó viuda, Ah. joven. So Dinah remained a widow, young. Entonces Yes, that's true. probablemente pensó que nunca se iba a casar. Probably she thought that she was never going to get married. Pero aquí aparece el viejito Job But the whole Job appears y se casó con él.
and she married him. Usted dice, yo no creo eso. You say, I don't believe that, brother. Mire, yo tampoco. Look, I don't either. Pero hay un montón de cosas que usted tiene que entender antes de rechazar eso. But there's many things that you have to understand before you reject it. La primera cosa que usted tiene que The entender first thing that you have to understand es que es un hecho histórico, is that it is a historical fact fact, que Job dejó la tierra de Uz y se mudó a Canaán. is that Job left the land of Uz and he moved to Canaan. O sea, dejó Jordania So he left Jordan y se fue a vivir a Canaán. and he went to live to Canaan. Wow. Ujú. ¿Por qué? Hmm. Porque la cosa más grande del libro de Job Because the greatest thing of the book of Job es que Dios le reveló a Job la venida del Mesías y la resurrección. is that God revealed to Job the coming of the Messiah and the resurrection. Y el hermano Branham dice que él entendió que la resurrección no iba a ser en otra parte, sino solo en Canaán. He understood that the resurrection was not going to be anywhere else but in Canaan. Ya comencé a sentir algo aquí. I started feeling something here. Hermano, Redentor y Redención, párrafo 38. Redeemer, redemption, paragraph 38. Esto no lo digo yo, lo dice I el don't see it, profeta. brother. I don't say it. Brother Branham says it. Ahora, esto no estaba escrito, pero aquellos eran hombres espirituales. Now it wasn't written, but they were spiritual men. Leyeron entre líneas. They read between the A ver si lines. nosotros podemos leer. I don't know if we can read it. Y él dijo, llévenme de regreso a Canaán, entiérrenme allí con mi padre Abraham, con Isaac. He said, "Take me back into Canaan, bury me up there with my father Abraham, with Isaac." Ese es Jacob, What's Joseph? pidiendo que lo entierren con sus padres. That was Joseph asking for Observen Joseph. a José. what Joseph? Cuando murió, él dijo, no entierren mis huesos aquí abajo, When he died, he said, "Don't bury my bones down here, porque algún día Dios los visitará. Así que tomen mis huesos delante de ustedes y entiérrenlos con mi padre. but someday God's going to visit you. So you take my bones before you and bury them with my father." En el mismo lugar donde Job fue enterrado. The same place where Job was buried. En el mismo lugar donde Wow. Sara, Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca, Lea, todos fueron enterrados en la tierra prometida. Same place where Sarah, Abraham, Isaac, and Jacob, and Rebekah, and Leah, and all was buried up in the promised land. El hermano Branham dice Brother Branham says que Abraham recibió la revelación de la resurrección de Job. that Abraham received the revelation of the resurrection from Job. ¿Qué le parece? What do you think? Estas son cosas que las hemos oído siempre, hermano, pero nunca las habíamos entendido. These are the things that we have heard always, but we have never understood them. El hermano Branham dice que Job era el profeta de la edad. Brother Branham said that Job was the prophet of the age. Por eso es que él recibió la revelación That's why he received the revelation y les mostró el lugar de la resurrección. and showed them the place of the Por resurrection. eso Abraham compró esa tierra. That's why Abraham purchased that land. Yo quiero ser enterrado allí, I want to be buried right there donde está enterrado Job. where Job is Y buried. compró esa tierra And he purchased that land. y es llamada la cueva de Machpelah, de Eh, Machpelah. And it's called the cave of Machpelah. Ajá. O sea, eso significa, tiene That dos means- significados. It has two La meanings. cueva de las parejas. It's called the cave of the couples, O también la cueva de los múltiplos, de dos en dos. of the cave of the pairs. Pairs, ajá. Pairs? 2 by 2. Couples. Entonces es más fácil la cueva de las parejas, ¿eh? It's easier to the cave of the couples, right? Entonces ese es el lugar donde Job fue enterrado con su esposa. That was the place where Job was buried with his wife, Dina, Dinah, familia de Jacob. family of Jacob. Y allí fue donde, porque era la tumba que Abraham compró. Because it was the tomb that Abraham purchased. Porque está Job enterrado entre la familia de Jacob. Huh? Okay. Porque está Job enterrado junto a la familia de Jacob. Why Job is buried in the midst of the family of Jacob? Aquí, mire, dice, mi redentor vive, párrafo 95. Amén, gloria a Dios.
My Redeemer liveth. Paragraph 95. Hermano, cuando la resurrección llega a su corazón, usted anhela hacerlo. When the resurrection is coming to your heart, you long to do it. Hay algo que simplemente no puede evitar, hay algo dentro de usted. There is nothing that you just can't keep away from it, something inside. ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? What's the oldest book of the life? The Bible, yeah. Job. Job. Job, cuando vio esto, Job, when he seen this, y luego Abraham lo vio and Abraham saw it, y enterró a Sara cerca de Job. he buried Sarah near Job, Compró el campo, lo compró con su dinero purchased the field, bought it with his money, para que estuviera seguro. so that it would be assured, Puso testigos delante de él put witnesses before it, de que él estaba seguro que había comprado este campo para lugar de sepultura. that he was assured he bought this field for a burying place. Ese lugar hasta este día That place until today está bajo el gobierno palestino. is under the Palestinian government. Y hay familias palestinas viviendo alrededor de esta cueva. And there are Palestinian families living around this cave. Y los palestinos And the Palestinians, dicen que por las noches pueden ver hombres vestidos de blanco caminando alrededor. Palestinians says that men are dressed in white walking around it Hasta este día. until this day. Dice, y luego Abraham mismo cuando murió fue enterrado con ellos. And then Abraham himself, when he died, he was buried with them, También en el mismo campo. also in the same field. Abraham engendró a Isaac. Abraham begot Isaac. Y cuando Isaac murió fue enterrado con Abraham. And when Isaac died, he was buried with Abraham Bajo la misma visión. under the same vision. ¿Quién tuvo la visión? Who had the vision? Job. Job. Él fue el que dijo, yo sé que mi Redentor vive. He was the one who said, I know my Redeemer liveth. Bajo la misma visión, bajo el mismo pensamiento. Under the same vision, the same thought. El mismo abismo llamando a otro abismo. The same deep calling to the deep. El mismo yo sé que mi Redentor vive. La misma cosa, la misma evidencia. The same I know my Redeemer liveth. The same thing, the same evidence. Entonces los patriarcas están enterrados en el mismo lugar con Job. So the patriarchs are buried in the same place with Job. Están esperando la resurrección. They are waiting for the resurrection. Terminemos con esto. Let us finish with this. Es algo asombroso. Something amazing. ¿Sabe usted dónde está esa cueva? Do you know where that cave is at? En un lugar llamado Hebrón. In a place called Hebron. Hebrón, ajá. Hebron. Un día el pueblo de Israel retornó a la tierra prometida. One day the people of Israel returned to the promised land. Tenían derecho sobre esa tierra They had their right on that land porque era la tierra que Dios le dio a Abraham y a su because simiente. it was the land that God gave to Abraham and his seed. Entonces Josué ya era viejo Joshua was old y Caleb se acercó a él. and Caleb, I came to him. Le dijo, tú me diste esta espada hace 40 años You gave me this sword 40 years ago. y ahora ya tengo 86 años Now I have 86 years old y todavía puedo ocuparla. and I still can use it. Déjame escoger a mí Let me choose me. cuál es la porción de la tierra que yo quiero. What is the portion of the land that I want? Adivine cuál es la tierra que él escogió. Guess the land that he chose. Sí, aleluya. Wow. Hebrón. Hebron. That's right. Es algo maravilloso. Something amazing. Déjame sacar a todos esos gigantes de allí Let me cast away all those giants from there. y yo voy a tomar posesión de esa montaña. I will take possession of that mountain. Wow. Habla esa roca. Speak to that rock. Speak to the rock. Párrafo 26. Verse 26. Jesús, Jesus, aquel a quien Job vio su redentor. the one that Job saw, his redeemer. Y ellos querían ser enterrados de la misma manera que Job, And they wanted to be buried the same way Job was. en el mismo lugar donde él estaba, de la misma manera que él. Same place he was, same way he was. Entonces, cuando Jesús vino en la mañana de Pascua y se levantó de la tumba, So then when Jesus came on Easter morning, when he rose from the tomb, él said, dijo, muchos de los santos que dormían en el polvo de la tierra se levantaron y salieron del sepulcro, entraron a la ciudad y aparecieron a muchos. many of the saints that slept in the dust of the earth arose and came out to the grave and entered into the city and appeared to many. Abraham, Isaac,
Jacob, Job. Abraham, Isaac, Jacob, Job. ¿Qué fue? Mire, What hermano, was it? ellos Look, brother. sabían que no había resurrección en Egipto. La resurrección era en la tierra prometida. They know that there was no resurrection down in Egypt. The resurrection was in the promised land. Hay cosas asombrosas. There are amazing things hidden. Sí, amén. Se necesitaba un profeta para verlas. You needed a prophet to be able to see them. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias Father, we give you por thanks permitirnos tomar esta porción. for allowing us to take this portion. Revélanos tu palabra. Reveal your word Pon en nuestro corazón la fe and place in our hearts the para faith poder creer estas cosas. to be able to believe these Y things. ahora, Señor, estamos tan lejos de esa tierra, And now, Lord, we are so far from that. pero ahora la resurrección no es en Hebrón, But the resurrection now is not in Hebron. la resurrección es en Cristo. The resurrection is in Christ. Déjanos desenvainar la espada Allow us to take the sword y out cortar a todo diablo, Señor, and cut out all devil para que podamos entrar bajo esa sangre so we can enter under that blood, y entrar en Cristo, enter into Christ, a donde está la resurrección y la vida. where the resurrection and life is at. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Bless every single one of my sana a brethren. los enfermos, Heal the sick que podamos tener fe, Señor, y so we can have faith, que Lord, eche fuera todo el temor that cast away every y que fear, podamos confiar. that we may Te trust. agradecemos por todo lo que haces por nosotros, Thank you for everything that you do for us, por todo lo que has hecho por nosotros este año. everything that you have done for us in this year. En el nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen, Lord. El Señor les bendiga y les guarde a cada May uno. the Lord bless you and keep you, each one.